Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. Bison desapareció del lugar donde había estado parado en silencio. Ahora solo quedaban Fadel y el capitán Chris. El capitán miró la alta figura de Fadel y dijo: "Tu hermano es realmente bueno. Si sale de prisión y quiere ayudar a la policía, házmelo saber. Hablaré bien de él con los superiores. Incluso podrías conseguir un trabajo mientras sigues en la cárcel". De ninguna manera. Dije que realmente voy a renunciar. ¿Qué vas a hacer a continuación? Abrir una hamburguesería. ¿Una hamburguesería? Sí, para poder estar cerca de mi novio. El capitán Chris puso los ojos en blanco, exasperado. La apariencia de Fadel no sugería que fuera del tipo de persona que se enamoraba, pero resultó que este tipo de aspecto rudo era bastante romántico y parecía ser del tipo que teme perder a su novio. Fadel ni siquiera se dio cuenta de lo que el capitán Chris pensaba de él, y aunque lo supiera, un tipo como él probablemente optaría por ignorarlo. Miró su reloj de pulsera y vio que era la hora, así que salió de su escondite y se dirigió a la fiesta. El capitán Chris caminó rápidamente junto a Fadel. No permitiría que este apuesto asesino lo guiara. Tan pronto como Fadel entró al lugar, las luces brillantes se apagaron. Se movió rápidamente hacia el lugar donde estaba Lily y se paró justo detrás de ella, mientras el entorno se hundía en la oscuridad. El capitán Chris tardó bastante en acostumbrar sus ojos a la oscuridad. Escuchó los gritos de los invitados al evento. Aunque se había coordinado bien con Fadel y Bison, tuvo que admitir que fue más lento en actuar que los asesinos profesionales. El capitán Chris se situó cerca de Fadel. Un momento después, las luces que se habían apagado volvieron a encenderse, iluminando la zona una vez más. La policía estaba haciendo un excelente trabajo, bloqueando todas las salidas. Por favor, mantengan la calma. Somos policías, repitió la conocida frase del capitán Chris. Apuntó con su arma a Lily, que seguía bastante desconcertada. Las pantallas que habían utilizado para mostrar el incidente mostraban ahora imágenes de Lily. Al ver su imagen en la pantalla, sonrió con sorna y cuando se dio cuenta de que Fadela estaba observando, empezó a reconstruir lo que estaba sucediendo. Lily miró a Fadela a los ojos mientras sus oídos captaban el sonido que provenía de los altavoces que la rodeaban. Era una grabación de sus conversaciones en las que ordenaba a Fadel y a Bison que mataran a alguien. Sabía quién le había dado ese video incriminatorio a Fadel. ¿Quién más podría ser sino Cohen? Fadel, querido, gritó a su hijo con los dientes apretados. Ríndete, estás bajo arresto. No me digas que estás trabajando con la policía. ¿Por qué mataste a mi padre y a mi madre? Lily se echó a reír ante la pregunta. Tenía los ojos rojos de rabia. No importaba si su hijo, el traidor, no respondía a su pregunta. Ella creía que ya tenía sus respuestas. Miró a Fadel y luego arrastró la mirada hacia la policía, que la apuntaba con sus armas. ¿Tú sabías eso? ¿Quién te lo dijo? Señor Loerat, ahora dígame, ¿por qué mató a mi padre y a mi madre? Lily se pasó la mano por el pelo y de su furia pasó a una sonrisa alegre. Dio un paso hacia adelante y la policía dio un paso atrás en respuesta. Como todos eran tan cautelosos, nadie esperaba que Lily agarrara a Lily Pailin, que estaba cerca, y la usaría como rehén. La pistola que llevaba en el muslo apuntaba a la sien de la inocente mujer. Lady Pailin gritó y el capitán Chris hizo una señal con la mano para que nadie actuara precipitadamente. Fadel se cruzó de brazos y dejó escapar un suave suspiro ante los gritos de Lily. Cállate, tonto. No importa cuánto grites, te dispararé. Amenazó a Lady Pailin para que guardara silencio
y luego comenzó a retroceder mientras buscaba una ruta de escape. Con ella a cuestas, no iba a dejarse atrapar fácilmente. Todavía tenía dinero de sus asesinatos que no había gastado. Fadelo siguió sin importarle en absoluto si Lily le dispararía o no al Ren. Cuando Lily vio que su hijo la seguía, se rió alegremente, como si estuviera trastornada y recordara a su antiguo yo.